Estar aquí, ¿usted lo cree? Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios en Hechos capítulo 1. Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, desde el verso 1 al verso 11. Hechos capítulo 1, desde el verso 1 al verso 11. Y si usted lo ha encontrado, le invito por un momento más que se pueda colocar en pie y leemos la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles delante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estaban juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua tras vosotros, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén y amén. Dígale: Padre, gracias por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor, toca nuestra vida, toca nuestro corazón y habla a todo nuestro ser. En esta hora, una vez más, en tu nombre nos reunimos con la fe y la certeza de que tú estás en este lugar, Señor. Creemos fielmente en tus promesas, en tu palabra, en ti, Señor. Nuestra esperanza y nuestra confianza está en ti. Y en esta mañana, una vez más, te pedimos que hables a nuestro corazón y te glorifiques a través de tu palabra en nuestra vida. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, 8. Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos testigos. Para que tú y yo seamos, dígalo fuertemente, para que seamos ¿qué? Testigos. ¿Testigos de qué? ¿O de quién? Del poder de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios. ¿Recuerdan la palabra que se predicaba hace 8 días? Cruz y gracia. Cruz y gracia. Dios derramó la sangre de su Hijo. Su Hijo muere por nosotros para que esa gracia fuera derramada. Y por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino es un don, un regalo precioso que hemos recibido. Un regalo precioso que Dios nos ha dado.
Esta gracia inmerecida ha sido derramada para que nosotros hoy podamos estar en este lugar disfrutando de la presencia del Señor, alabando, glorificando su nombre, meditando en su palabra y renovando nuestras fuerzas en Él. Algo que habla mi corazón a través de la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, verso 8, es recordar que el Espíritu Santo, mi hermano, está con nosotros. Usted dice amén. ¿Usted lo cree? ¿Está el Espíritu Santo contigo? Tiene que creerlo, mi hermano. Tiene que creerlo. Porque la palabra dice que Él viene a morar en nosotros, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Él ha venido a morar en nosotros. ¿Para qué? Para fortalecernos, para recordarnos la palabra, para darnos la fuerza que necesitamos para resistir las pruebas, para resistir la lucha, para resistir la tentación, para permanecer en el Señor. ¿Recuerdan lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen ¿en quién? En vosotros. Pedid todo lo que os queráis y os será hecho. Permanecer en Dios, como hemos hablado en muchos momentos, no es fácil. Hace 8 días la palabra nos hablaba acerca de la preciosa obra de la cruz de Cristo, donde nos ha dado victoria, donde nos dio perdón, donde nos dio salvación y cómo esta gracia se derramaba. Y hace 15 días atrás, si usted lo recuerda o lo pudo ver en la grabación que queda en Facebook, en redes, hablábamos acerca de la importancia de estar firmes en el Señor y estar alertas. El que cree estar firme, mire que no caiga. Y lo mirábamos en la palabra en 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Hablábamos de la importancia de no confiarnos en nosotros mismos o en nuestro mucho conocimiento que pudiéramos tener de la palabra de Dios, o tal vez en los años que llevamos en el Evangelio o los tiempos de ayuno, de vigilia y de ministración que hemos realizado para Él, para glorificarle, para honrarle, para buscarle. No podemos confiarnos de eso. Eso ya pasó. Dígale al que está a su lado, eso ya es historia. Eso ya es historia, mi hermano. Las vigilias que hemos disfrutado, los tiempos de ayuno donde hemos clamado, los tiempos de oración donde levantamos nuestro clamor al Señor, eso ya pasó. Y como ya pasó, tengo que estar trabajando en el hoy, en el presente, en mi relación con Dios hoy, alerta, cuidando de ese tesoro precioso que Dios me ha dado, la salvación. La firmeza de mi alma, la firmeza de mi espíritu, la firmeza como hijo, como hija de Dios, solo es posible, escúcheme bien, en el poder del Espíritu Santo. Usted dice amén. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar, si no todos, no estaríamos hoy en este lugar, no estaríamos siendo parte de esta congregación si no fuera por el poder del Espíritu Santo? Usted dice amén. Usted puede aplaudirlo y darle gloria en esta mañana y decirle gracias, Señor. Gracias. Porque es tu presencia la que sin duda nos ha dado la fuerza para permanecer, para perseverar y para continuar. Porque si no fuera por eso, mi hermano, créame que ninguno de nosotros estuviese hoy en este lugar alabando y glorificando al Señor. A veces cansados, a veces atribulados, a veces sin fuerzas, a veces incluso enfermos, pero estamos aquí porque su mano gloriosa nos sostiene. Usted dice amén. En medio de la lucha, en medio de la tormenta, en medio del desierto, en medio del desánimo, en medio de los momentos difíciles, hoy podemos testificar que Él nos sostiene, que Él es fiel a su palabra, que Él es fiel a sus promesas. Usted dice amén conmigo. Él nos sostiene.
En estos días mientras compartíamos y hablábamos acerca de esos momentos difíciles, pensábamos en cuántas situaciones que Dios ha permitido en nuestra vida, hemos sentido que nuestras fuerzas no dan más. Hemos dicho, Señor, ya, no más, no puedo más. No puedo, se agotaron mis fuerzas. Pero Él, que es glorioso y sobrenatural, dice la palabra en Isaías, que multiplica de cero. El que no tiene nada, Él multiplica sus fuerzas. Él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo y nos unge con aceite fresco. ¿Para qué? Para que tú y yo permanezcamos en pie y podamos seguir testificando que Cristo vive, que Él nos sostiene. Que la roca de nuestra salvación, que nuestra esperanza vive. Cada uno de nosotros, mis hermanos, estamos en este lugar porque Él nos sostiene con su mano, con su diestra de poder. Y podemos testificar que a lo largo de estos años que llevamos en el Evangelio, sus palabras se han cumplido. Sus palabras se han cumplido, fieles y verdaderas. Hemos visto el cumplimiento de sus promesas. Yo puedo testificar y decir, yo he visto la mano de Dios en mi vida. Yo he visto la mano de Dios en mi casa. He visto la mano de Dios en la iglesia. He visto la mano de Dios en mi familia. He visto la mano gloriosa de Dios bendiciendo esta tierra. Yo no sé cuántos se gozan por la lluvia. Ha llovido bastante, ¿verdad? Bastante. Pero yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque tú has escuchado nuestro clamor. Y aunque ha llovido mucho, ha sido una lluvia moderada. Ha sido una lluvia que no ha causado estragos. Ha sido una lluvia que ha bendecido la tierra. ¿Usted le da gloria a Dios por eso? Ha sido una lluvia de bendición, mi hermano. Porque hay una iglesia que clama, usted clama por eso. Hay una iglesia que ora. Y somos nosotros, mis hermanos, los llamados a bendecir la tierra, a bendecir esta cordillera, a bendecir estas montañas y declarar bendición de Jehová sobre ellas. Pero necesitamos revestirnos día tras día del poder del Espíritu Santo. Y eso es algo, iglesia, que no podemos olvidar. Eso es algo que no podemos simplemente decir es un tema de moda o es un tema que debemos pasar por alto. No, es un tema que continuamente debemos hablar a nuestro corazón, debemos hablar a nuestra vida, porque el único que nos sostiene, que nos hace permanecer firmes, que nos hace que no nos rindamos aún en medio de la adversidad, ¿quién es? ¿Quién es? Es la presencia de Dios en nosotros. Es su presencia en nosotros. Los cristianos del primer siglo estaban reunidos allí en Jerusalén. Y el Señor se les presenta y le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa. ¿Cuál promesa? El Espíritu Santo. Y recibiréis ¿qué? Poder, autoridad, dominio. Porque eso significa poder. La palabra que está allí escrita habla acerca de la autoridad que el Señor ha puesto en sus hijos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Hasta lo último. Esos cristianos del primer siglo, mi hermano, dice la palabra en Hechos capítulo 2 que estaban todos unánimes juntos, clamando, orando, cuando de repente vino un estruendo que sopló sobre esa casa donde estaban reunidos y se derramó sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo. Y pasaron de ser cristianos que en un momento tal vez tuvieron temor, que en un momento negaron a su maestro como lo hizo Pedro,
que en un momento huyeron, se escondieron como ratoncitos cuando son pillados. ¿Se han visto cuando ve un ratón? ¡Wow! Eso ocurre. Así corrieron los discípulos el día que apresaron al Señor. Corrieron a esconderse. Y pasaron de ser esos cristianos llenos de temor, llenos de miedo, tal vez sin saber qué hacer, a ser hombres y mujeres que se levantaron a testificar de la obra gloriosa de Cristo en la cruz. Sin importar la prueba, sin importar las luchas. En el libro de los Hechos vemos a hombres y mujeres que comenzaron, una vez llenos del Espíritu Santo, dice la palabra, que comenzaron a predicar, que comenzaron a hablar de los hechos gloriosos de Dios, que comenzaron a hablar de Cristo, que comenzaron a hablar de la crucifixión, del propósito, de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y vino la persecución, y vino la espada, muchos estuvieron encarcelados, fueron rechazados, señalados, amenazados, ¿por causa de qué? Del Evangelio. ¿Sabe? Esta semana miraba una noticia, y no recuerdo haberla guardado y haberla buscado nuevamente, pero me impactaba ver un lugar en Medio Oriente, un país, donde había una cantidad de ataúdes, de familias cristianas, y no estoy hablando del primer siglo, estoy hablando de este año, de este mes, de esta semana que pasó. Familias enteras que fueron asesinadas por causa de su fe. Familias enteras. Y no estamos hablando de tiempos históricos del primer siglo del apóstol Pablo, no. Estamos hablando de este siglo, de este tiempo. Hay gente que está padeciendo por Cristo, por predicar a Cristo. Familias enteras que son encarceladas, torturadas y asesinadas por predicar a Cristo. Y cuando yo miro este tipo de noticias, mi hermano, yo digo, nosotros somos tan privilegiados, somos tan bendecidos porque poder estar aquí, en este lugar, en esta casa, en este templo que hemos construido para la gloria del Señor, poder cantarle, poder alabarle, poder tener instrumentos, voces para exaltar su nombre, poder gozarnos, aún en medio de la prueba, del dolor, de la lucha que usted pueda estar viviendo, tenemos libertad para congregarnos. Tenemos libertad para escuchar su palabra. Usted tiene libertad para tener la Biblia en su casa y leerla cuando quiera, a la hora que quiera, y nadie le va a perturbar su sueño. Nadie le va a perturbar que lo haga. Pero muchos, mi hermano, no tuvieron ese privilegio. Muchos han muerto por causa del Evangelio. Hasta lo último de la tierra, por esa promesa, por esa gracia que Dios derramó, hoy nosotros conocemos el Evangelio. Porque esos hombres y mujeres se levantaron para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y llegó aquí, a Colombia, nuestra tierra. Llegó aquí, a nuestro departamento, a nuestro municipio. Estas montañas preciosas, llegó la luz de Cristo gracias a hombres y mujeres que, llenos del Espíritu Santo, incluso dieron su vida por amor al Señor. Hay muchos hombres y mujeres que hoy están arriesgando su vida como misioneros en países donde hablar de Cristo es un delito. Y qué importante que nosotros, iglesia, oremos por esos hombres y esas mujeres. Misioneros que salen de su tierra, que dejan su casa, su familia, salen a otros lugares completamente distintos y extraños para predicar al Señor.
Que nosotros, mi hermano, no dejemos de orar por ellos, ni dejemos de ser testigos del poder y del amor de Dios, revestidos del poder y del Espíritu Santo. Porque lo que le dio el valor, escúcheme, lo que le dio el valor a estos hombres y a estas mujeres para predicar a Cristo, para predicar la cruz, para predicar la gracia, no fue otra cosa que el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Mi hermano, si usted a veces siente temor, si usted a veces no sabe cómo hablarle a otro del Señor, no sabe cómo orar, no sabe qué decir, dígale: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname, y disipa el temor, disipa la vergüenza, disipa todo aquello que el enemigo quiere colocar en mi corazón e impedir que yo haga tu obra. Porque el llamado hoy, mi hermano, es el mismo. Que nosotros prediquemos a Cristo. Que nosotros hablemos de la cruz, de la gracia que ha sido derramada sobre nosotros. ¿A cuántos le has hablado en este año del Evangelio? ¿A cuántos le has testificado del poder de Dios? ¿A cuántos has visitado? ¿A cuántos has invitado a la iglesia, a este lugar, a buscar su rostro? ¿A cuántos? Porque el Señor sin duda alguna nos llamó a ser ¿qué? Testigos. Testigos de su poder, testigos de su gloria, testigos de lo que Él ha hecho, hace en nuestras vidas. ¿Cómo no testificar su gloria? ¿Cómo no testificar de su amor? Si el que nos sostiene, nos permite estar hoy aquí de pie es Él. Es Él. No es nuestro mérito. No es porque seamos mejores que otros. No es porque yo sí hago esto o aquello. No, mi hermano, lo que nos sostiene es la mano poderosa del Señor. Usted dice amén. Él nos sostiene. Él nos levanta, cansados, agotados, a veces sin fuerzas, a veces sin ganas, a veces con ganas tal vez de todo menos de venir a la iglesia, pero estamos aquí porque Él nos llamó y el que nos llamó cumple sus promesas, son fieles y verdaderas. Él nos sostiene, usted le da gloria, Él nos sostiene. Usted no está aquí de gratis, mi hermano. Usted está aquí porque Cristo pagó un precio en la cruz por ti, por mí. Pagó un precio para que tú y yo recibiéramos fuerzas, las fuerzas que necesitamos en su presencia para permanecer y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, nada nos separará del amor del Señor. En Romanos capítulo 8, verso 28 al 37, 39. A mí siempre me ha impactado la palabra que declara aquí el apóstol Pablo. Porque Pablo fue un hombre que persiguió a la iglesia, pero cuando tiene ese encuentro con el Señor, cuando recibe la presencia del Espíritu Santo, Él se levanta y de ser perseguidor pasó a ser perseguido. Porque ahora era Él el que predicaba a Cristo en las sinagogas. Ahora era Él el que tenía que andar de un lugar para otro porque querían matarlo. Ahora era Él el que estaba siendo perseguido, amenazado a la muerte por predicar a Cristo. Pero la declaración que Él hace en este pasaje de Romanos capítulo 8 es tan profunda, es tan determinante, tiene una convicción tan grande en su espíritu, que Él dice: ¿qué pues diremos a esto? Leo el verso 31 de Romanos capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién? Contra nosotros. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Muchos se pueden levantar en mi contra, pero yo tengo, y tú y yo tenemos uno que nos defiende. Tú dices amén.
Tú y yo tenemos uno que vela por nosotros, que no duerme, no se fatiga con cansancio, que vela por nosotros. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su hijo, a su propio hijo, sino que lo entregó ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Por todos nosotros. No lo escatimó, no lo escondió, no lo guardó, no, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos acusa, mi hermano? ¿Quién? Hay un acusador llamado Satanás, pero ¿sabe por qué él no puede acusarnos? ¿Usted sabe por qué él no puede acusarnos? Porque Cristo pagó precio en la cruz. Cristo pagó precio. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso Satanás quiere acusarnos, pero no puede, porque la sangre de Cristo borró nuestro pecado. Anuló el acta de decretos que había contra ¿quiénes? Contra nosotros. Porque cada vez que tú y yo pecamos, Satanás levanta un acta que le da derecho legal ¿para qué? Para dañarnos, para destruirnos, para levantarse contra nosotros. Por eso en 1 de Juan capítulo 2 la palabra también dice: hijitos míos, si ustedes llegan a pecar, que no sea voluntario, ¿no? Si ustedes pecan, recuerden que abogado tenemos ¿a quién? ¿Quién es nuestro abogado? Cristo. Cristo es nuestro abogado. Corra a los pies del Maestro. Si usted hizo algo que no debió haber hecho, pensó algo que no debió haber pensado, tal vez está tramando algo que no debería estar tramando, corra a los pies del Maestro y pídale perdón al Señor. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas. No deje que nada contamine ni ensucie sus vestiduras. ¿Recuerdan la palabra de Eclesiastés capítulo 9, verso 8? Si errada no estoy, dice la palabra en ese pasaje. En todo tiempo sean ¿qué? En todo tiempo sean ¿qué? Blancos tus vestidos. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ¿qué? Nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Nunca falte el ungüento, el aceite sobre tu cabeza. Eclesiastés 9, capítulo 8 lo dice. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento, el aceite sobre tu cabeza. Que nuestras vestiduras no se manchen por el pecado. Corre a los pies del Maestro para que nadie te acusa, nadie tenga cómo acusarte. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que intercede ¿por quién? Intercede por nosotros. Porque el precio de la cruz fue un precio muy alto. Fue tortura, fue menosprecio, fue rechazo. Fue dolor, fue quebranto. Un precio alto pagó el Señor por nosotros. ¿Para qué? Para darnos libertad, para darnos salvación, para que seamos testigos del amor de Dios. Para que no guardemos esa palabra en nosotros, sino que compartamos con otros el poder de la cruz, la gracia que fue derramada sobre nosotros. Y continúa diciendo el apóstol en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación?
angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? ¿Qué te va a separar a ti del amor de Dios? Cuéntame. Porque Pablo lo tenía claro. Él decía, por lo cual, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Pablo declara esto porque él sabía que estaban en un tiempo de persecución. A él lo persiguieron, mi hermano. En alguna ocasión tuvieron que descolgarlo por la muralla de la ciudad en una canasta porque estaban esperando, una turba estaba esperando para matarlo. Y los discípulos le dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Vamos a colocarte en una canasta y te vamos a colgar y te vamos a dar. ¿Ustedes se imaginan lo que sería eso? No estamos hablando de 1, 2, 3 metros. Usted siendo descolgado en una canasta que si se zafa cae, ahí queda. Huyendo de la espada porque lo perseguían para matarlo. Una vez fue apedreado, Pablo fue apedreado en cierta ocasión, a tal punto que creyeron que ya estaba muerto. Y por la gracia el Señor sobrevivió. ¿Usted se imagina el dolor en el cuerpo después de ser apedreado por un grupo de gente? Y levantarse de ahí, Pablo hubiera podido decir, ¿saben qué? Yo no predico más al Señor. Pero levantarse después de ser apedreado, magullado, como decimos nosotros, y vaya, siga predicando el evangelio. Vaya, siga testificando del poder de la cruz. Porque nuestros padecimientos terrenales, mi hermano, no se comparan a la gloria eterna. Usted dice amén. Esto es pasajero, mi hermano. En la tierra tenemos nuestros días contados. Están contados. No sé si vieron la noticia, en la India fue, donde este avión despega con más de 200 pasajeros. No, el tramo fue tan corto. Yo miraba el video y el tramo fue tan corto entre lo que se elevó y cayó. Personas llenas de sueños. Familias enteras. Había una familia, me impactó la historia de una familia entera que iba allí, hacia Londres, porque querían reiniciar su vida como familia en este lugar. Si mal no entendí la noticia, el padre había estado en Londres, pero ahora venía para llevarse a toda su familia. Y se tomaron la foto con su esposa y sus 3 hijos al fondo. Todos murieron. Todos. Más de 200 personas murieron en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra vida está contada. Hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Ame a los que ama, hermano. Expréseselo, porque usted y yo no sabemos si mañana podamos hacerlo. Personas llenas de sueños, de anhelos, pero en un instante perdieron su vida y todo aquello que tanto anhelaban quedó ahí. A mí me impactó esa historia, porque el padre había estado trabajando ya, como aquellos hombres que se van y trabajan para luego, después de un tiempo, poderse llevar su familia. Y cuando el día llegó, se fue con su familia entera, pero a la tumba. Pablo sabía que lo estaban persiguiendo para matarlo. Estuvo encarcelado muchas veces. Es más, muchas de las cartas que están en el Nuevo Testamento y que fueron escritas para la iglesia en ese tiempo, Pablo las escribió desde la cárcel. Pablo las escribió desde la cárcel. Y desde la cárcel le decía, mira, tengan ánimo, sigan predicando, no se rindan, avancen, peleen la buena batalla de la fe, echen mano de la vida eterna, no se queden ahí, aguanten, resistan, no dejen que las luchas los desanimen. Él siempre estaba motivando a la iglesia. ¿Y dónde estaba? En la cárcel.
Porque Dios se glorifica en nuestra vida como Él quiere, cuando Él quiere, sin importar las circunstancias. ¿Sabes qué es lo único que Dios quiere? Un corazón dispuesto. Que le diga, aquí estoy, Señor. Con mis luchas, pero aquí estoy, Señor. Cansada, pero aquí estoy, Señor. En prueba, en tribulación, en angustia, pero aquí estoy, Señor. Tal vez enfermo, tal vez sin fuerza, pero aquí estoy, Señor, para que tú te glorifiques, para que tú te glorifiques. Porque cuando disponemos nuestra vida y nuestro corazón, Él se lleva toda la gloria, mi hermano. Porque ahí nos damos cuenta que no somos nosotros, no es nuestro mérito, no es por lo que yo sé, no es por mi mucho conocimiento o por mis obras de justicia. Porque aún mis obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. ¿Qué me va a separar? Pablo tenía la certeza, tenía la seguridad y él dice, nada. Por lo cual estoy seguro. En el verso 37 él declara, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En quién? Por medio de aquel que nos amó, Cristo. Por lo cual yo estoy seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fíjese algo que es importante detallar en ese último verso. Ni ninguna cosa creada nos. Y ese nos no está hablando de Él solo, sino de todos aquellos. Incluye a otros que han creído en Él, en Cristo. Él no dice, nada me podrá separar. Entonces él hubiera sacado él solo y dicho, yo solo, yo sé quién soy. Pero él dice, nada nos podrá separar, porque él sabe que el poder del Espíritu Santo que estaba sobre él había sido derramado sobre ¿quiénes? Sobre todos los hijos de Dios. El apóstol Pablo hace esta declaración lleno de convicción, lleno de fe, lleno de determinación, porque él sabe y reconoce el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Y él sabe que si él puede, el mismo Espíritu Santo que está sobre él ha sido derramado sobre la iglesia. Él sabe que si él puede, la iglesia también puede. Por eso él no hace una declaración muy personal, sino a nivel general de iglesia. Nada nos puede separar, nada nos puede separar. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Nada nos puede separar. A nosotros, el que nos fortalece, mi hermano, es el poder del Espíritu Santo. Pablo hace esta declaración con tanta seguridad que no solo la está declarando sobre sí mismo, sino que la declara aún sobre la iglesia. Porque el mismo poder que revistió a Pablo para resistir la tribulación, para resistir la persecución, para resistir la espada, para resistir el hambre, para tener y para no tener, es el mismo poder que hoy reposa sobre la iglesia. Usted le da gloria a Dios. Es el mismo poder que reposa sobre nosotros, sus hijos, los hijos de Dios. Es el mismo. No es que el Espíritu Santo era diferente en Pablo como lo es diferente en nosotros. No, es el mismo. Por un mismo espíritu, dice la palabra en Romanos 12, que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados, todos llenos. A cada uno nos dio dones conforme a su gracia, conforme a Él quiso, pero
todos fuimos sellados por ese mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, entonces, uno, el que nos fortalece, el que nos vivifica, el que nos da la fuerza para permanecer, para seguir, para resistir. No solo para testificar, que es algo que debemos hacer y que estamos llamados a hacer hoy más que ayer, sino para permanecer en Él y resistir. Y que tú y yo podamos decir nada, estoy segura que nada nos apartará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nada nos podrá separar de su amor, de su gracia, de su bondad. Ese poder y esa autoridad que Él ha derramado sobre nosotros a través del Espíritu Santo nos da seguridad. ¿Seguridad de qué? De la salvación. Seguridad de que somos amados, de que somos perdonados, de que somos sus hijos. Qué importante es entender, mi hermano, que el Espíritu Santo fue derramado para que nosotros pudiésemos permanecer en este tiempo. Yo siempre he dicho algo que es fundamental en nuestra vida, y es que nuestra relación con el Señor no podemos descuidarla. No podemos descuidar nuestra relación con el Espíritu, porque es su presencia la que vivifica nuestro ser. Es su presencia la que da aliento. Por eso nuestra relación con Dios es fundamental. Y es algo que no podemos dejar de predicar. Es algo de lo que no podemos dejar de hablar. Es algo de lo que no dejaremos de predicar, porque es esencial, es la esencia en nuestra vida. Si no tenemos relación con Dios, no hay nada. Solo hay religión. Si no tenemos relación con Dios, no hay nada, mi hermano. Solo hay religión. Cuando Pablo se convierte y comienza a predicar la palabra, muchos discípulos no le creían al principio. En el libro de los Hechos, capítulo 9, vemos cómo Pablo predica la palabra. Pero hay un versículo que quiero que en esta mañana también quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Hechos capítulo 9, verso 31. Había persecución en algunos lugares, pero hubo un momento donde había paz. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas, ¿por quién? Fortalecidas por el Espíritu Santo. Quería leer este pasaje específicamente, fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire, mi hermano, lo único que nosotros no podemos descuidar es nuestra relación con Dios. Es el eje central de nuestra vida. Debe ser el eje central de todo lo que hacemos. En medio del trabajo, del cansancio, de la enfermedad, de las situaciones que puedas vivir, de crisis, de paz, de alegría, de gozo, porque todo tiene su tiempo, como dice las Sagradas Escrituras, ahí debe estar presente siempre el Señor en tu vida. Siempre, siempre. Que tú y yo no seamos cristianos religiosos, que tienen relación con Dios, que hablan con Dios solo cuando vienen al templo, que le cantan solo cuando vienen al templo, que le adoran solo cuando vienen al templo. No, que tú tengas una relación tan profunda con el Señor, tan
íntima con el Señor en tu casa, en tu vida, donde estás, que puedas hablar continuamente con Él. Que puedas refugiarte en Él cuando sientas que tus fuerzas no dan más. ¿Para qué? Para que seamos testigos. Para que proclamemos su grandeza. No solo en este lugar, no solo aquí mientras le cantamos, mientras le adoramos, mientras le exaltamos a través de los cánticos, a través de la palabra, sino que cuando salgamos de este lugar, tú le puedas decir a otro, mira, sabes, no estoy del todo bien, pero el Señor me sostiene. Estoy pasando por crisis, pero el Señor me sostiene. Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, Él es mi torre fuerte, Él es todo para mí. Porque testificar a Dios cuando todo va bien, eso lo hace cualquiera y es fácil hacerlo. Pero cuando las cosas no están bien, cuando tú sientes que las fuerzas se cansan, se agotan, pero sigues testificando al Señor, sigues dándole la gloria a Él porque te sostiene y porque te da vida, entonces tú y yo hemos entendido que eso es tener nuestra confianza plena en el Señor. Nuestra confianza plena en Él. Tal como lo hizo Job. Es que aunque Él me matare, en Él esperaré. Si ha llegado mi hora, estoy preparada para irme con Él. Estos días hablaba con una hermana que estuvo muy delicada de salud. Y ella me decía, pastora, yo sentí que era mi momento. Yo dije, yo me voy. Y cuando yo sentí que me iba, yo levanté mis manos al cielo y le decía, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Quiero irme contigo. Hoy sigue contando la historia para la gloria del Señor. Pero si el Señor no viene antes, todos llegaremos a ese momento. ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo está mi vida delante del Señor? Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que nada nos puede separar, nada. Mi hermano, que nada te separe del Señor. Que nada te separe. La lucha que estás viviendo no se compara con la gloria venidera para tu vida. Las situaciones de crisis, las pérdidas que puedas tener, no se comparan con lo que Cristo padeció en la cruz por nosotros, no se compara. Sigue peleando, sigue luchando, permanece firme en Él. En medio de tribulación, en medio de angustia, en medio de la lucha. Disfruta la gracia que tenemos. Escúchame, iglesia. Disfruta la gracia que tenemos de poder congregarnos con libertad, de poder orar con libertad, de poder cantar con libertad. Disfrútalo. Disfrútalo con todo tu corazón, con toda tu alma. Disfruta tus dones. Haz lo que tengas que hacer en el Señor. No dejes que el temor te limite. No dejes que las circunstancias te limiten, porque no hay límites en Cristo. Él pagó un precio por nosotros. Así que una vez más te invito, mi hermano, para que medites en tu vida, medites en tu tiempo y no descuides tu relación con Dios. Llénate de la presencia del Espíritu de Dios.
Pídeselo, anhélalo, anhélalo, no dejes de anhelarlo todos los días de tu vida, no dejes de hablarle. Señor, lléname, Señor, toma todo mi ser, guía mis pasos, lléname de tu presencia, ayúdame a hacer lo que tú me has llamado a hacer en este tiempo, en esta generación, en esta vereda, con mis hijos, con mi casa, con mi familia, en la iglesia, que yo sea el hombre y la mujer que tú esperas que sea. Mi hermano, que tú puedas darle lo mejor al Señor con lo que tienes. Dios no está esperando perfección en el sentido de que hay un punto donde tú digas, ya no tengo luchas, donde no tengo ninguna situación difícil. No, el Señor dice, en medio de tus luchas, en medio de tus pruebas, en medio de tus circunstancias, así te quiero usar, porque la gloria es mía. La gloria del Señor no es nuestra, iglesia, es de Él. Y si tú te dispones, Él se glorifica. Yo he visto hombres que estando enfermos oran por otros y el otro se sana. El otro se sana. Y uno puede decir, ¿qué contradicción es esa? Es que Dios prueba tu fe. Es que Dios te quiere enseñar que no hay límites. Ora si estás enfermo. Alguien dijo, pero pastora, yo enfermo y orando por otro enfermo. Ore, mi hermano, que el Señor lo sorprende. No, pero estas circunstancias, ¿yo qué? ¿Con qué autoridad? El Señor te da autoridad porque Él te perdona, porque Él te limpia con su sangre preciosa. Pagó precio de sangre. No limites al Señor, no limites la gloria del Señor. Dispón tu vida, dispón tu corazón. Sumérgete en su presencia y deja que Él se glorifique. Deja que Él se glorifique. Hay circunstancias que no podemos explicar. Yo lo sé. Y lo he visto. Hay circunstancias que yo no puedo explicar. Solo sé que Él se glorifica cuando Él quiere. Y cuando hay un corazón dispuesto. Y le dice, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Solo espera que tú te levantes y le digas, heme aquí, Señor, como soy, con mis luchas, con mis pruebas, con mis batallas, con mis circunstancias que a veces no es posible cambiarlas porque no dependen de mí. Pero heme aquí, Señor, dispuesto estoy para que tú te glorifiques, porque la gloria no es nuestra, iglesia. La gloria es de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Usted dice amén. La gloria es para Él. Y hoy, iglesia, urgen hombres y mujeres que se levanten para glorificar el nombre de nuestro Dios. No son las circunstancias, no son las situaciones, es el hombre y la mujer que se disponen y se llenan del Espíritu Santo, claman a Él, lo anhelan a Él, Él los empodera y Él los usa como Él quiere. Así que dispóngase, hermano. Y levántese en el nombre de Jesús. No son las circunstancias lo que determinan lo que Dios puede hacer contigo. Eres tú cuando te determinas y decides seguir a pesar de. A pesar de. El apóstol Pablo predicó a Cristo desde la cárcel. El apóstol Pablo predicó a Cristo, aún en medio de los momentos de dificultad, de persecución, seguía predicando a Cristo. Y nuestras circunstancias, le puedo asegurar que no se comparan con las de Él. Que nada te detenga, ni nos detenga para predicar al Señor y ver la gloria del Señor manifiesta en nuestras vidas. Amén. Colóquese de pie en esta mañana y vamos a orar. Y vamos a orar en esta hora. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo una vez más que nos llene. Cierre sus ojos allí donde está y dígale, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón, Señor. Y estamos aquí por tu gracia. Dígaselo a Él, estamos aquí por tu gracia. Y no a nosotros, oh Dios,
sino a tu nombre sea dada toda la gloria, porque si estamos aquí es porque tú nos sostienes. Cierre sus ojos y dígale: Padre, te damos a ti toda la gloria y todo el honor.